¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en Arranque y tenemos por costumbre, buena costumbre, lógica costumbre, de nuestros invitados e invitadas, pues que haya un espacio temporal entre las repeticiones de la entrevista en cuestión, por pura lógica, ¿no? Para dar un poco de tiempo a las temáticas de las cuales hablar. Al mismo tiempo, tengo por buena costumbre, casi ética, de no ser morboso, no ser alarmista. Hoy voy a romper con todo. Hoy estoy así de plan rebelde y voy a romper con todo y luego os explico el porqué. Tenemos a Elvira Rodríguez de Satestés, bienvenida, que hace relativamente poco que vino por aquí. Sí. Y la parte un poco oscura es la siguiente. Bueno, vamos a hablar de muchos temas de educación, pero vamos a hablar de un tema que parecía aparcado, congelado, controlado, pero que yo veo que hay un enfrentamiento, una diatriba entre el MEC, que ya no se llama MEC, y los sindicatos sobre el tema de la, voy a decirlo, violencia en las aulas. Una frase así que suena un poco como rimbombante, yo no sé hasta qué punto exagerado o no. Todo comenzó por un incidente hace unos meses, que era que según parece la punta de iceberg de otros incidentes, y me acuerdo de un periódico, no sé si fue el Faro de Melilla, que sacó una estadística donde 81, 82, 83% de los profesores y maestros de Melilla habían comentado que habían recibido en algún momento algún tipo de mal momento, amenaza de mayor o menor medida, en fin, datos que nos han traído viejos recuerdos a los más veteranos, malos, así que vamos a tocar con cierta realidad este tema. Venga, la pregunto un poco así en plan subjetiva, ¿tan mal está el tema? Nosotros pensamos que no. Vale. En Satestés pensamos que me no. alegra, Está tan hombre. No queremos ser, y no por eso estamos, bueno, siendo no alarmistas, sino en relación con la realidad. Es decir, están ocurriendo los mismos casos que ocurrían hace unos meses, el año pasado. Lo único que lo que ha cambiado también es la forma de recibirlo por parte del profesorado. O sea, no se han incrementado, pero existe un hartazgo del profesorado que viene también reforzado por otras cosas, por otras circunstancias también de sus condiciones de trabajo, y por eso sí existe un mayor hartazgo. Nosotros en Satestés, los STES, hicimos, ha hecho tu colación, una macroencuesta por todo el territorio español, y eso, dijimos que efectivamente hay por orden de un 80% del profesorado que siente que las situaciones violentas en los centros pues se están incrementando. Nosotros pensamos que es justo el reflejo de lo que también está ocurriendo en otro ámbito fuera de la escuela. Es decir, lo que ocurre dentro del aula es casi siempre el reflejo de lo que ocurre fuera. Es verdad que tenemos una sociedad ahora muy polarizada, existen circunstancias al profesorado que nos hace estar un poco más irascibles, más sensibles, y lo que decimos es que, aunque sean pocas las circunstancias que nos llevan a decir pues que hay cierta violencia en las aulas, lo que queremos es que ya no haya ni una sola más. Y por eso se ha promovido por parte de los sindicatos, por parte de la Junta de Personal, que es el órgano de mayor representación del profesorado, una serie de iniciativas, de manifestaciones en contra de esas circunstancias. A ver, yo recuerdo que el año pasado, Melilla es una situación muy particular y educación también. Es una especie de pequeño microcosmos muy singular. Recuerdo que el año pasado tuve la suerte de entrevistar a la actual portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento, que en aquel momento era solo diputada, y era diputada muy jovencita y representante del tema de educación del PP Sí. De León. Entonces ella me comentaba que en su comunidad hay lugares donde hay aulas con 3 alumnos, o con 4, con 5, con 6. Justo la antítesis Todo de lo contrario que... Todo lo contrario. Es que Castilla y León pues tiene una demografía pues mucho más diversa, más distinta que de otras comunidades. Entonces, cuando hay muchos alumnos y muchos, bueno, no tantos, bastantes profesores y maestros, pues pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas. No sé hasta qué punto, no quiero perderme en estadística, pero no sé hasta qué punto, cuando hay mucho de todo, también hay mucho de malo. Obviamente, tenemos centros, tenemos problemas, ahora que hablaremos de esto, de puramente de inmovilizado, de nuevas aulas que tendrían que construirse. A ver, al haber tanto alumno puede haber también mayor conflicto. Hombre, está claro que cuando hay mayor concentración de alumnado, pues más difícil se le hace al tutor, al profesor, al que está enfrente de esa aula, pues llevar un ritmo de trabajo estable. Eso sí es algo que no estamos hablando de situaciones de violencia, pero ese ruido
o esa falta de, vamos a decir, de que todo el alumnado esté a disposición del profesorado cuando va a dar clase, es algo que cansa muchísimo al profesorado. Y por eso ese hartazgo es lo que hace pues no consentir que ninguna otra circunstancia pues que se pueda ver relacionada con la violencia. Está claro que ni una sola debe ser permitida. Y entonces ya no solamente hacíamos el llamamiento a las instituciones, a las administraciones educativas, que son las que tienen la capacidad para ofrecernos mayores recursos para poder paliar estas circunstancias, sino también pues hacíamos un llamamiento a ciertas familias o a todas las familias, ¿no? Porque en conclusión lo que necesitamos es el trabajo conjunto de ambos ámbitos, por un lado el familiar y el educativo. Es necesario que desde las familias también se fomente pues, los valores de respeto hacia el profesorado, que es algo que bueno, pues los docentes que estamos al pie del cañón sí vemos que ahí pues eso, se está pues, devaluando un poco la labor, o sea, la figura del profesorado, al respecto de adoptar a lo mejor ciertas medidas pues son lógicas dentro de un día a día en el centro, son medidas disciplinarias, que cuando alguien se sale de la norma, pues es necesario que haya una reprimenda adecuada, ¿no? al hecho que así. Entonces vemos que a lo mejor ciertas familias pues no se toman bien, no tenemos el apoyo de la familia en determinadas circunstancias. Y eso se traduce pues también pues reuniones con los padres que no son las productivas que deberían ser, son negativas y recae quizá pues todo lo negativo sobre la misma figura que es el profesor. Cuando vemos que el profesor pues, puede hacer hasta lo que puede hacer dentro de lo que cabe con las circunstancias. Le recuerdo que a Elvira le envié por WhatsApp hace unos meses, no sé si ustedes lo conocerán, es un humorista muy bueno, Alex Clavero, que hablaba en su época, un hombre de 40 años, que hablaba en su época, que es la mía, profesores y padres formaban equipo. En cierto modo, contra los alumnos. Sí. Mamá, que el profesor me ha regañado, pues sí, algo habrás hecho. Sí, efectivamente, cuando notificaban a tus padres que había una reunión, siempre se preguntaban qué habríamos hecho, ¿no? Pues aquí, bueno, vemos que es cierto, no son todas las familias, ni mucho menos, son las menos, pero que a lo mejor no ponen, ¿no?, de su parte pues para que haya un trabajo conjunto entre familias y en este caso docentes, centros educativos, pues para que, bueno, porque se tienen que tomar decisiones conjuntas, ¿no? Y cuando un alumno o una alumna ha realizado algo que no está dentro de las normas, pues se le debe, ¿no?, establecer una reprimenda que va acorde con lo que ha hecho, por supuesto, y que debe ser secundada por muy importante que se vea secundada por los padres, porque él es el principal ejemplo que tenemos nosotros como hijos, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tutores legales en definitiva. Y eso es algo que también hemos sacado como conclusión en esta macroencuesta, que ciertas familias pues no ponen de su parte por esta buena concordia que debe existir entre ambos ámbitos. Aprovecho su presencia, nunca mejor dicho, sobre que tenemos una vez más cercanas las oposiciones anuales. Sí. Vamos a recordar para los neófitos un poco en qué consisten. Sería a final de junio, serían en este año de primaria, o sea, profesores y maestros. Solamente sería del cuerpo de secundaria y de otros cuerpos afines, como pueden ser el cuerpo de sectores singulares de formación profesional y también cuerpos de la Escuela de Artes. Dos cuerpos de la Escuela de Artes. Es decir, este año no hay del cuerpo de maestros, se centran en estos otros cuerpos. Volvemos un poco a lo que pensamos que es mejor para toda la interinidad, ¿no?, de Melilla, que es la alternancia, un cuerpo descansa un año y son las oposiciones del otro, después de unos años que hemos tenido ambos cuerpos, y ya se ha abierto el plazo para la presentación de las solicitudes para participar en las oposiciones. Está abierto hasta el 30 de abril, nosotros recomendamos que no se apuren los plazos porque puede existir, como se hace todo de forma telemática, puede haber algún cierto problema técnico que se pueda solventar, por eso no esperar al último momento para hacerlo. Y nada, son 75 vacantes en total de todas estas especialidades que te digo. Creemos que está es un buen número y es un dato positivo porque estas plazas lo que hacen es estabilizar lógicamente la cantidad de interinidades que tenemos, ¿no?, que siguen siendo muy, muy elevadas, y esto permite pues, que cada vez nuestras plantillas sean más estables
Y bueno, estaremos atentos a que ocurra, que todo se lleve con la mayor normalidad. Todavía nos queda saber la fecha exacta. Para que, ya aquí viene la pregunta, para que no coincida con Andalucía. Al contrario, No, lo que se pretende... Justo al revés, perdón, Sí. para que coincida de tal forma que no haya aquí un desembarco masivo. Para que no exista pues ese, lo que decíamos, el efecto, ¿no?, de llamada de otras comunidades, ¿no? Y la comunidad que tenemos más cerca es Andalucía, la Junta de Andalucía. Se espera un poco para saber en qué fecha lo van a poner, para que el acto de presentación y la primera prueba coincida también con Andalucía. Y nada, y estamos en ese plan. Ya nosotros SATESTE ha realizado ya ha hecho un curso este año de preparación, sobre todo de la segunda parte, que como sabes es para la defensa de la programación didáctica que deben presentar todos los que se presentan a estas oposiciones, y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Siempre el profesorado que tiene menos experiencia, o aquellos opositores que todavía no llevan tanto tiempo preparándose la oposición, pues le permite darle un empuje a determinados apartados de este examen que les viene muy bien. Ha sido un compañero nuestro, Jesús Castro Carrasco, un compañero que ya lleva con nosotros colaborando mucho con SATESTE en este aspecto, en el aspecto de formación, y bueno, y el alumnado, o sea, todos los que han hecho este curso pues han salido bastante contentos. Estamos atentos a que salgan más informaciones al respecto. Siempre nos quejamos de una cosa importante, y es que en otras comunidades la que es la convocatoria es mucho más explícita en cuanto a los criterios que se van a utilizar para la calificación de los exámenes, las distintas pruebas. Y seguimos pidiendo pues eso, que nuestra convocatoria de oposiciones, que es lo que marca, ¿no?, la normativa que regula todo este procedimiento de oposición, concurso-oposición, pues sea un poco más, no tan ambigua, para que los que estamos ahí jugándose, ¿no?, el puesto, pues puedan poder afinar en cuanto a lo que luego se le va a reclamar en esas pruebas. Una pregunta un poco que se me acaba de ocurrir, singular, dentro de mi desconocimiento. Hay elecciones en la Comunidad Andaluza a final de mayo. Sí. ¿Puede afectar un poco el tema de fechas o es algo muy automático cuando llegan las oposiciones? Que no lo sé. Sí, una vez que ya se ha realizado la convocatoria de las oposiciones, hay un plazo para que se ejecuten. Por lo tanto, no creo que haya es que se deben ejecutar. O sea, existe un plazo determinado para la ejecución de esas oposiciones, independientemente pues de los cambios políticos que puedan existir. Esperamos que no exista ninguna variación, porque ya hemos dicho que compromete a muchos compositores que se están preparando desde hace mucho tiempo pues para poder realizar estas pruebas. Pensamos que se van a realizar con la misma normalidad que otros cursos. Entrevistaba ayer a Carlos García Cano de SATSE, Enfermería, hablando también de oposiciones para sanidad. Sí. Y nos contaba un poco la temática de siempre, que estas oposiciones que se han preparado en Ingesa para Melilla y para Ceuta, en realidad no sirven para nada, sino para estabilizar puestos de trabajo del antiguo hospital comarcal al no necesitar, aunque no se ganan plazas. Sí. Está por el tema. Me comenta que para estas oposiciones se van a cubrir 75 plazas que en cierto modo ya están cubiertas. Atención, por la famosa ley, más bien sentencia de Europa, de que aquí está desbordado el tema de los interinos, con lo cual, ¿se ganarían plazas o puestos o estamos solamente estabilizando puestos de trabajo? Sí se ganarían puestos. Por una parte tenemos los que son de nueva creación, hay vacantes de nueva creación, también hay vacantes que cubren las jubilaciones que ya han existido. Es decir, por un lado están las de nueva creación y por otro lado las que sirven para paliar claro que hay bastantes jubilaciones que ha habido durante este curso pasado y el anterior. Por lo tanto, también, por supuesto, para estabilizar, porque casi todas las de 75 que se crean nuevas, hablamos, por ejemplo, del orden del 50%, son plazas que se están sustituyendo por interinos, personal interino. Por lo tanto, cubre también esa otra faceta. Por vuestra experiencia, ha comenzado hace poco, 2 o 3 años, lo que llaman la gran jubilación, la de los nacidos, año más, año menos, entre el 58-78, así que hay un larguísimo periodo de jubilantes, futuros jubilantes. Sí. Veis que por ejemplo, hablé con el juez decano, por ponerte un ejemplo laboral, y hay un amplio temor de que se van a jubilar muchísimos jueces en una carrera, la de los jueces, que es difícil, desde que alguien decide ser juez hasta que finalmente lo es, puede pasar tranquilamente un decenio. Sí. La carrera, tal y cual, la posición, etcétera.
Los médicos más o menos igual. ¿Veis un déficit de profesores y maestros a medio plazo o las remesas de oposiciones pueden ser razonables? También a todo esto en un país como el nuestro, donde se está perdiendo, el índice de natalidad es bajo a pesar de la inmigración y cada vez hay menos niños en las aulas, incluso en Melilla. Sí, sí, incluso en Melilla, en determinadas etapas educativas, vemos que en ciertos colegios, en zonas determinadas, es verdad que la demanda de plaza en ese determinado colegio pues va disminuyendo, en contra de otros centros también, de la misma etapa, sí, en otros centros. Efectivamente, la sociedad española pues, está sufriendo ese envejecimiento y, lógicamente, eso también nos afecta. Nosotros hemos recogido en esta maratón que hemos realizado durante el mes de septiembre de este curso, también que existe lo que hablábamos, una especie de hartazgo del profesorado, es decir, que no se está dando en tantos niveles aquí en nuestra ciudad, pero sí se está dando en otras comunidades autónomas, pues que hay renuncia, ¿no?, del profesorado interino. Porque pues, lógicamente se están agudizando las circunstancias en las que trabajamos. Entonces, pues se considera que no se está bien pagado como debería estar pagado, las circunstancias que hemos hablado antes de que, bueno, pues el contacto con el alumnado no es siempre lo más agradable del mundo, es decir, todas esas circunstancias pues, causan ese malestar dentro de las nuevas generaciones de profesorado y nosotros sí podemos prever que como no cambien las circunstancias puede existir, pues bueno, pues dentro de un medio o largo plazo, pues que nos cueste trabajo encontrar determinado perfil de profesorado, ¿no? Y eso, pues lógicamente, es algo muy importante cuando se le ocupa la educación pública. La educación pública debe ser, pues bueno, un servicio que prestemos y que esté cubierto todas las necesidades y no puede existir este problema en un medio o un largo plazo. Le pongo un ejemplo personal que he conocido y que se puede, yo creo, que aplicar. Que conozco una recién licenciada en matemáticas y un recién licenciado en matemáticas. Una carrera especialmente dura, de las difíciles, de las secas. Yo llamo de las secas y los dos se han aprobado ampliamente año tras año. Les pregunto, bueno, ¿y qué queréis? ¿Queréis dar clase o queréis sacar un doctorado? El chico se lo está pensando. Pero la chica dice, no, que va a lo privado, porque dice, es que son carreras muy difíciles y no me veo, me lo han dicho sinceramente, dando clases de ecuación de primer grado o de segundo grado, o derivadas o integrales, a chicos que no quieren estudiarlos o que no quieren entenderlos. Voy a poner un ejemplo personal. Yo ya daba derivadas integrales en segundo de bachiller. Creo que ahora se da mucho más alto ese nivel. Mayor, vamos, que hay que ser mayor. Y entonces la chica creo que quiere pasar a la empresa privada. Algo me dijo de Airbus, que necesitan matemáticos, y el chico más o menos igual. Algunas asignaturas se pueden perder profesores porque la demanda de lo privado les pida más que ser el profesor de matemáticas de toda la vida. Sí, es verdad, efectivamente. Además de este tipo de perfiles físicos, químicos, químicas, matemáticos, son una de lo que estamos viendo en otros territorios, en otras comunidades autónomas, pues perfiles que están empezando a escasear, pues porque lógicamente tienen una demanda muy importante en el mercado laboral privado y lógicamente son mucho más atractivos porque están mejor remunerados, tienen un mayor reconocimiento, etcétera, etcétera. Eso es algo que tenemos que tratar y es algo que al Ministerio le hemos entregado pruebas suficientes, objetivas, pues para que se vuelva a plantear, pues bueno, que nuestra profesión debe tener una mejora importantísima, que lógicamente van por mejorar las condiciones laborales, lo que es el ambiente escolar, que es algo tan importante del que todo el mundo llevamos todo este año hablando, del ambiente no tan positivo que existe en nuestros centros, pero también tiene que ver, lógicamente, con las retribuciones económicas que el profesorado tiene, que no se han ido ajustando a lo que ha aumentado otros sueldos en otros gremios, ¿no? Siempre comencé con el COVID allá, hace tontería, ya son 6 años, dando las primeras preguntas o cuestiones o poniendo sobre la mesa con el señor Berbel, me acuerdo, sobre, oiga, director territorial, en aquel momento era director territorial, empiezan a faltar alumnos y me dijo, no, pero ocurrirá. Habló hace 5 o 6 años. Ahora sí empiezan a faltar algunos alumnos en parvulario. Pero extrapolo este tema al tema que siempre toco, y siempre lo toco cuando viene alguien de sindicato de enseñanza o el director o directora territorial de turno, sobre el hecho de que yo me veo que
que ya no se van a construir más centros de enseñanza, que los últimos, por ejemplo, no se amplía, veo que no se amplía el famoso de parvulario, de infantil, que está al lado del cuartel de caballería, y el terreno está pidiendo a gritos una ampliación de una zona más amplia. Tenemos un nuevo centro de enseñanza realmente modélico, pero creo que será el último. El anterior a este, corríjame, que no me recuerdo el nombre, uno que Virgen de la Victoria, que se hizo en Encarna-León, que es un colegio de educación infantil y primaria. Y el que está en la parte alta del Real, ¿cómo se llama? No, este es el Pedro de Estopiñán. Pedro de Estopiñán. Pero antes está el Instituto de Educación Secundaria, Virgen de Victoria, que era lo que llamábamos Jardín Valenciano. Jardín Valenciano. Pues yo creo que estos tres son los últimos, aparte del infantil que se está construyendo cerca del hospital universitario. Sí, bueno. Que va por fondos europeos, vía ciudad autónoma, es diferente. Sí, porque lo que va a coger es pues, la etapa educativa de 0 a 3 años. Y se acabó. Sí, en principio vemos que se ha aflojado un poco, ¿no?, ese tema en todos los partidos políticos de la ciudad. Nosotros desde SATESTE pensamos que siempre hay que velar por los espacios educativos en nuestra ciudad y que siempre hay que pensar en el medio y largo plazo. Las medidas y las políticas cortoplacistas que tienen que ver con la educación o con la sanidad creemos que son un error, porque lógicamente siempre se van a quedar cortas cuando pasen unos años. Y en eso estamos, ¿no? Queremos que se mantengan los espacios educativos, tenemos que luchar para que no se reduzca ningún aula, por ejemplo, de estas que decimos que tienen menos demanda, que son las de infantil, de los 3 y 4 años, en determinados centros de la ciudad. Queremos que lo que se produzca son políticas que lleguen a que haya una bajada de la ratio en toda la etapa educativa. Y la bajada de la ratio requiere mayor espacio educativo, por lo tanto, nuestros políticos deben ponerse también las pilas en ese aspecto. Es lo que necesita nuestra ciudad, es buscar más espacios educativos para que estas ratios se reduzcan y que la mejora de la calidad sea una realidad gracias a esta medida. No suelo preguntarle mucho sobre este tema, pero no puedo evitarlo ahora que está aquí, sobre esa posibilidad bastante tangible. Otra cosa es cómo se haga, la calidad, el nivel, la velocidad, de que Melilla acabe siendo una ciudad universitaria. Más que con un campus como tal, que el plano está, que yo lo he visto infográficamente, detrás del hospital universitario, que es una opción, más bien una especie de desarrollo de una universidad disuelta por toda la ciudad, que es otra opción también. Hay mucho pique entre los partidos sobre el tema, pero es un pique positivo, algo así, a ver quién lo consigue primero, pues a mí no me importa. No voy a entrar en la parte económica, porque cuanto más estudiantes más van a subir los alquileres, eso va a ocurrir. Sí, pero tenemos ese problema aquí en nuestra ciudad que hay una escasez de vivienda. Incluso con 2 residencias, la actual que está arreglándose y la nueva que vayan a construir, seguirían siendo insuficientes. Pero bueno, a pesar de todo, voy a pensar en positivo. Sería interesante tener una ciudad... Muy interesante. SATESTE ya lo hemos dicho que sería una oportunidad, es una oportunidad para nuestros jóvenes, tener mayor oportunidad de aquí en nuestra ciudad para poder formarse, tanto ya sea en carrera universitaria o, como también hemos dicho, ampliación de la unidad de formación profesional, que tanto éxito y tanta demanda tienen del mercado laboral. Es apostar por la educación superior, esa oportunidad para nuestros jóvenes es un acierto. Y claro, y que se amplíen las carreras universitarias por parte de la Universidad de Granada y también que se amplíen las ofertas de formación profesional en nuestra ciudad, pues es un acierto, y sobre todo porque nuestros jóvenes lo van a agradecer. No todos los jóvenes tienen la suerte de poder contar con los recursos suficientes para poder marcharse fuera y poder estudiar lo que quieren, porque aquí en Melilla la formación profesional son unas plazas contadas y siempre hay una lista de espera muy grande, de alumnado principalmente joven, que se queda a las puertas de poder estudiar el ciclo formativo de su preferencia, porque no hay más. Hay contada una determinadas plazas y no hay más. Y siempre tenemos eso, lo que hemos dicho, unas listas de espera de gente que quiere entrar en un determinado ciclo formativo que no lo consigue y tampoco tiene los recursos para poder irse fuera. En este aspecto, la verdad es que la formación profesional se ha quedado pequeña en todos los sentidos. Sí. E incluso hubo un comentario, una posibilidad muy interesante de un instituto de formación profesional privado, pero la parte administrativa nacional lo fue parando, casi incomodando, no es que no se quiera hacer, pero acabaron casados. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo. Pensamos que aquí en esta ciudad en la que existen tantas brechas socioeconómicas,
pues no se puede fomentar que esas brechas sigan aumentando. Y es decir, que las oportunidades vengan de la educación pública es una garantía para todos los jóvenes de nuestra ciudad. A ver, le comentaba al señor Cano ayer por el tema de sanitario, que estamos entrando en un año preelectoral. Sí. Entonces los políticos se ponen muy sensibles y empiezan a prometer, forma parte de esto, y yo les pido. Entonces, yo veo muy difícil, lo digo ya en serio, a veces soy un poco sarcástico en esto, ningún nuevo centro de enseñanza, pero porque dirán, ¿para qué? Si va a haber menos alumnos, pero miren por dónde, en formación profesional cada vez hay más. Todavía tenemos de las ratios más elevadas, tanto Sí. en bachillerato como en formación Y un segundo profesional. un segundo instituto, no sé si dice instituto, de formación profesional, Sí. ese sí es interesante. Bueno, existía un proyecto Sí, de ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional, que es el que todos llamamos como el centro de FP, el Reina Victoria Eugenia. Claro, había ahí un proyecto, un macroproyecto para generar un espacio o incrementar el espacio del centro y poder albergar más unidades de formación profesional. Eso se ha quedado ahí. Además, estaba incluido incluso en los programas de macroinventos económicos para la ciudad, y nos pareció una idea estupenda, pero no se ha materializado y parece que ningún partido político ahora lo está fomentando. Yo creo que desde SATEST es un acierto el que haya mayores espacios para la formación profesional en Melilla. Más si cabe cuando existe una verdadera necesidad de ciertos perfiles en nuestra ciudad relacionados con la construcción, con la fontanería, la electricidad. Es muy difícil encontrar un perfil para determinadas labores, ¿no?, de construcción en nuestra ciudad. Sería un acierto, sí que sí. Y ya por último, sí quisiera preguntarle, y es un comentario un poco subjetivo, ¿hasta qué punto la tan temida inteligencia artificial podrá afectar a la educación en el futuro? En principio está afectando mal, porque los chicos la están enganchando para no trabajar así, voy a decirlo claramente. Bueno, los profesores no nos chupamos el dedo tampoco. Pero lo típico, ¿hay que hacer un trabajo? Pues el famoso tema del trabajo de toda la vida. Siempre ha existido la pillería, siempre ha existido el rincón del vago. El rincón del vago fue en mi época, otras épocas pues eran otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que la inteligencia artificial, como toda la tecnología, el profesorado ya no estamos formando en ella. Tenemos que ir a la par, ponernos es que estas herramientas también nos ayudan, nos van a ayudar a realizar nuestro trabajo de mejor manera, y por eso yo pienso que es una aliada. Lógicamente todas las herramientas tecnológicas tienen sus pros y sus contras. Ya hemos visto también las tecnologías, todo el tema de los smart, de los teléfonos, también, ¿no?, las consecuencias tan negativas que están causando también en los jóvenes. Tenemos que saber utilizarlas. Lo que pasa es que las tecnologías no vienen con un libro de instrucciones de cómo se deben utilizar bien, o sea, se necesita un rodaje, un tiempo para poder sacar estas conclusiones. Desde mi punto de vista docente, yo creo que hay que ponerse a formarse en ese aspecto y hacerla tu aliada a toda esta nueva tecnología, porque de todas va a acabar absorbiendo parte de nuestro trabajo y por lo tanto, ¿por qué no aprovecharnos de eso también? De hecho, acabo con una noticia positiva. Creo que este año es cuando sí empezará otra vez, empezará del todo esa carrera no se llama carrera de inteligencia artificial, pero en fin, ese grado que se va a dar en Melilla, que con un año de retraso, pero se va a dar, que por el momento, salvo que se ha añadido alguna ciudad nueva, en muy pocas ciudades se da. Creo que en Madrid, Málaga, Barcelona y poco más. No sé si se ha añadido alguna más. Aparte de Granada. Bueno, es una carrera pues con mucha demanda ahora, porque lógicamente está dentro de los parámetros, o sea, de las empresas. Los que están demandando más son expertos en este tipo de conocimientos, y en Melilla eso va a ser un acierto de todas. Y sobre todo porque va a mantener también a muchos jóvenes que se hubiesen ido a otros territorios, pues aquí en Melilla, y eso también crea una riqueza también secundaria, por lo que hablábamos del comercio, pues bueno, de los servicios. Si más jóvenes vienen aquí a Melilla a estudiar o se mantienen, pues también nuestra economía, yo creo que va a ser algo positivo para ella. Pues Elvira, vamos a dejar este repaso ligero, agradable, positivo, constructivo, también menos dramático, de la pregunta con la cual comencé, sobre esa
es que la frase era un poco así desgarradora, violencia en las aulas, suena casi cinematográfico, Sí. que no era el caso, digamos que seguimos con Hay que quitarle, o sea, hay que poner las cosas en su justa medida. Nosotros pensamos que es verdad que los alumnos, bueno, vienen también muy rebotados de lo que ocurre también fuera de nuestras aulas. Pues nos seguiremos viendo a la vuelta de la esquina. Cuando acabe el curso habrá que hacer un balance, un resumen de este curso que todavía le queda un trimestre, y de esos exámenes que están a punto de llegar y de lo que se cueza, porque aquí pasa de todo día sí, día también. Gracias por estar con nosotros una vez más y nos seguiremos viendo. Nosotros nos despedimos, le dejamos con la programación actual, que está un poco así como en movimiento, porque estamos un poco en plan mudanza, ustedes no lo saben, pero estamos en plan mudanza, creo que soy de los pocos programas que se mantienen activos, ya veremos cómo sigue el tema hasta que nos mudemos. Venga, hasta pronto.